Bien, esto es un tutorial de cómo desarrollar la construcción y análisis de un mecanismo utilizando GeoGebra. Entonces, lo primero pues es eh, la interfaz de GeoGebra. Normalmente pues con la dirección web aparece una interfaz para registrarse o se puede usar libremente. Pues es más recomendable registrarse y de hecho yo aquí ya estoy en, en mi cuenta. Pues aquí hay algunos ejercicios que he desarrollado, pero pues vamos a arrancar uno desde cero. Entonces utilizaríamos un nuevo GeoGebra, iniciar GeoGebra y otras opciones, crear libros, publicar, pero vamos a iniciar GeoGebra, que es específicamente el que nos va a servir para hacer el análisis. Una vez esto, pues acá se abre una interfaz. En esta parte izquierda está para las órdenes de GeoGebra. Eh, en esta parte central es donde se va a ver pues todo el cálculo gráfico y abajo pues se abre cuando se necesita un teclado. Para esto, para el análisis que vamos a desarrollar, vamos a hacerlo sobre un mecanismo de piel a manivela, el cual vamos a importar acá, o manivela pistón, importar acá como para tenerlo de referencia. Vamos a dejar por acá. Entonces la idea es que acá esta manivela tiene una rotación de 360 grados y esta biela o pistón, pues digamos que pistón es cuando está por dentro de una camisa, pero pues acá se observa que esta biela va a tener un movimiento lineal. Entonces en este caso vamos a tener acá un eslabón, acá otro eslabón y acá este sería un eslabón que tiene un acople con este eslabón y otro acople con este que sería el bastidor. Entonces acá hay un grado de libertad entre el bastidor y en la biela y otro grado de libertad entre la biela y esta barra de acá. Lo primero entonces es que para esto tendríamos que ubicar las dimensiones, es decir, pues acá no aparecen, entonces esta sería una dimensión, esta sería otra dimensión, ¿cierto? Eh, y, y ubicar esta guía o este bastidor. Lo vamos a hacer en esta área de acá. Entonces, lo primero que podemos hacer es organizar las dimensiones como constantes. Esta dimensión la vamos a llamar L1, entonces acá L1. Vamos a ponerle un número por ahora, 1. Y aquí se crea un, un deslizante de manera que yo puedo hacer el cambio de la dimensión. Sin embargo, como es una dimensión, pues será mayor que cero y por tanto vamos a cambiar las opciones de este deslizante. Acá en el deslizador le vamos a decir que lo mínimo no es 5 sino 0. Lo máximo vamos a suponer que es 5. El incremento pues no lo tenemos, lo vamos a utilizar aquí a mano y pues hay otras opciones acerca del ancho y si es necesario observar o no el deslizante en la vista algebraica. Nosotros lo vamos a trabajar acá como una constante, entonces no habría problema. Asimismo, entonces, digamos que vamos a fijar acá más o menos un 1. Podemos fijarlo acá también. Y vamos a hacer lo mismo con la dimensión que aparecería de esta barra. De hecho, solo necesitamos esas dos dimensiones. Y hacemos lo mismo con esta barra, entonces le decimos que arranca desde 0, el máximo es 5 y vamos a dejarla en 1. Teniendo estas dos constantes,
Entonces vamos a arrancar por generar este punto de acá. Entonces vamos a ubicarlo, por ejemplo, en este punto. Tiene un nombre de C, sin embargo, vamos a llamarlo O, porque de una u otra manera es el punto central. Y tendríamos que ubicar esta primera barra. Esta primera barra, lo que vamos a hacer es utilizar un vector, perdón, un segmento, ¿cierto? Que sea de la dimensión L1. Para eso hay dos opciones. Una es utilizar un segmento con una longitud dada, o la otra, que pues, digamos que es más conveniente para nuestro trabajo, es utilizar una circunferencia, donde nos pregunta el radio. Como ya tenemos acá, esta guía, vamos a decirle que el radio es L1. Y se observa que si yo muevo acá el radio, asimismo se mueve el círculo. Este círculo va a ser un auxiliar. Volvemos a dejar acá uno. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner un punto en un objeto, que en este caso sería este. En cualquier punto está bien porque finalmente el punto se va a mantener siempre sobre ese radio. Y aquí vamos a generar un segmento de acá de O a C. Ahora, como necesitamos que este segmento rote, que es lo que hace esta manivela, vamos a ponerlo a rotar hacia este lado. Entonces, vamos a utilizar acá esta herramienta que se llama ángulo dada su amplitud. ¿La amplitud de quién? De este segmento que está acá. Y este ángulo vamos a ponerlo como un ángulo teta. Oh, perdón, sí, se esperaba un número. Entonces vamos primero a generar un deslizador. Ese deslizador le decimos que es de ángulo. No vamos a llamarlo alfa porque alfa lo vamos a necesitar después para la aceleración. Entonces vamos a utilizar el ángulo teta y vamos a dejarlo en 45, de tal manera que él mueve el ángulo. Y ahora sí, vamos a decirle ángulo dada su amplitud y le vamos a decir que ubique el ángulo teta de tal manera que aquí aparece un punto C', ¿sí? Que se mueve dependiendo de la amplitud. De esta manera yo voy a generar un segmento entre O y C, y de hecho voy a cambiarle el nombre a C, a este punto acá, y le voy a poner el punto, bueno, A ya existe, B ya existe, entonces pongámosle O D, de tal manera que ya tenemos nuestro segmento que se mueve. Podemos o esconder los objetos que no necesito. Este no lo voy a esconder, sino que voy a ponerlo como un objeto auxiliar acá, pues para que se note la dirección del trazo. Y ya tenemos entonces nuestra manivela que gira los 360 grados. Ahora viene este otro brazo de acá. Sin embargo, ese brazo dependerá de este bastidor. Nótese que este bastidor no está en el mismo eje de este centro. Por tanto, para generar ese eje, vamos acá a generar una paralela a este eje y lo vamos a dejar abajo de ese centro. Digamos, por ejemplo, aquí. Esta también va a ser de cierta manera una línea auxiliar. Entonces yo puedo esconder este objeto y aquí a este le voy a poner que es
auxiliar. Y entonces no. Sobre este eje va a ser el bastidor. Y esta barra de acá va a estar sobre este eje. De tal manera que vamos a generar otra dimensión fija utilizando nuestra circunferencia centro radio, y aquí vamos a utilizar L2. Nótese que esta barra está en la intersección entre el bastidor y esta dimensión fija. Aquí en este momento no está y por tanto no habría un punto de coincidencia entre estos. Entonces vamos a poner esa barra más grande de tal manera que siempre haya un punto de coincidencia. Si nosotros movemos esto, fíjense que hay un punto de coincidencia acá. Y vamos a generar un punto que sea la intersección entre esta línea, que sería el bastidor, y este círculo, que es un círculo que nos va a servir como referencia. Y para eso utilizamos un punto de intersección entre dos objetos, entre este y este. Obviamente aparecen dos intersecciones, pero lo que vamos a utilizar es esta de acá. Luego quitamos lo que no necesitamos y hacemos un segmento entre aquí y acá, este punto, que nos quedaría el segmento de D a G. Y de tal manera que podemos esconder este punto y podemos esconder este punto. Cuando yo muevo acá, nótese que el punto G se mueve como esperábamos que se moviera esta biela de acá. Hay una cosa importante con respecto al círculo o a la dimensión de esta barra, y es que el GeoGebra, como solamente hace análisis eh, geométricos, no tiene restricciones como tienen otros simuladores de mecanismos. Por tal motivo, si yo por ejemplo pongo una dimensión que no corresponde, nótese que va a haber partes en donde aparece y partes donde ya no aparece. Estas partes donde no aparece implicaría que ahí se traba el mecanismo, ¿sí? Se interpreta como que se traba el mecanismo. Entonces volvemos a poner una barra lo suficientemente larga y observamos el movimiento. De tal manera que vamos a tener en cuenta esta barra se va a llamar G, esta barra se va a llamar I, y nuestro punto acá se va a llamar G mayúscula, este punto O y este punto D. Eh, a este le podemos dar la etiqueta porque es solamente una referencia. Y voy a poner, por ejemplo, esta más corta, y tenemos un movimiento precisamente de biela manivela, y podemos decirle ahora a este deslizador que anime. Por defecto el deslizador va hasta el último punto y se devuelve. Sin embargo, no es específicamente lo que vamos a desarrollar. Lo que nosotros necesitamos, vamos a parar la animación acá y vamos a ir a las propiedades del deslizador, es que no sea oscilante sino que sea creciente. Entonces cuando ya le ponga aquí la animación, entonces siempre va a ser creciente, y vamos a asumir que que la manivela se va a mover siempre en términos de las manecillas del reloj. Bien, ahora si deseamos hacer un análisis, por ejemplo, de posición, que es el primer análisis que podemos hacer, una cosa que se puede es, voy a coger este punto G y le voy a cambiar de color a un color un poco más vivo para que se note, y le voy a decir a este que muestre el rastro, de tal manera que cuando yo realice la animación, él me va a mostrar el rastro por donde va el elemento. Y eso me permite, entre otras cosas, calcular el, el recorrido.
Entonces, obsérvense que el recorrido en términos de unidades está aproximadamente en 1.6 unidades aproximadamente. Eh, pero sin embargo, digamos que si yo hago otro recorrido, pero con otra dimensión, digamos, voy a subir la dimensión acá, notarán que ya cambia el recorrido que desarrolla la biela. Hasta acá sería el análisis de posición. En el siguiente tutorial observaremos cómo desarrollar los análisis de velocidad y de aceleración. Muchas gracias.